tocar con Kiss, Guns N' Roses, Deep Purple, ¿no? Judas Priest. ¿Tus ídolos? Mis ídolos. De cuando ibas iniciando, ya tuviste la oportunidad de conocerlos, Dani. Correcto. En la secundaria tuve un problema muy, muy severo de un acné, pero mala onda. O sea, un acné potencializado. Y iba a ser o biólogo marino o iba a ser despachador de gasolinera, porque me encantaba el olor de la gasolina y me gustaban las pistolas de la gasolina. Ese era mi sueño. Chocamos en un trayecto cerca de Coatzacoalcos. Nos trasladaron a todos a los hospitales porque nos estábamos muriendo. Yo me fracturé parte del lado derecho del rostro, tengo placas metálicas aquí, y tengo una mallita que está por el hueso que sostiene el ojo. Entonces fue una experiencia única en el Cardenal. Lo atesoro como mis años maravillosos. Dave Mustaine de Megadeth. Tuvimos una mala experiencia en camerinos. Y la otra persona que también vive en un mundo totalmente irreal al de cualquier persona, Axl Rose de Guns N' Roses, lo mismo, ¿no? Yo ya sabía que me iba a dedicar a la música. Estaba en la prepa todavía, pero sabía que lo iba a hacer, ¿no? Realmente soy lo que soy debido a mis papás y a mi hermano como inicio, ¿no? Te sigo estudiando el día de hoy. Tengo 2 maestros con los cuales veo cada semana. No sabes lo que tú puedes llegar a generar en alguien más sin que nunca te enteres de ello, ¿no? Y ciertamente el camino de un músico es bastante largo. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marco Tulio, soy profesor y esto es Líderes que hacen la diferencia en un episodio muy especial, como lo pusimos en la publicidad, lleno en un exceso, un derroche de talento, de decibeles, de rock y de virtuosismo. El día de hoy, con el rockero, metalero y músico más importante de nuestra región, yo diría que uno de los músicos más importantes actualmente en la escena del rock progresivo. Una excelente persona, un tipazo, ya lo estaremos conociendo. Daniel Villarreal, gracias, Daniel. Muchas gracias, Marco. Gracias a todo el público que nos está viendo. Gracias por permitirnos llegar a sus hogares. Marco, gracias por la entrevista. Un placer recibirlos en casa. Atrás de cámaras está un excelente camarógrafo, Bruno. Gracias por venir a mi casa. Pues, Daniel, mil gracias. Y hay muchos temas por tratar, mucho tiempo y no te puedes ir a ningún lado. Porque estoy atado. Quiero platicarles que recientemente, y ahorita le preguntaremos a mayor detalle a Daniel, pero hubo un pequeño accidente en un concierto y ahorita una de las piernas de Dani está imposibilitada. Por eso digo que podemos hablar con él mucho rato, porque no se puede mover. No se puede mover, así es que aquí estaremos un rato. Un placer. Pues, Daniel, creo que las personas que nos ven quizás ya lo sepan todos, pero tú hoy en día eres bajista y desde el año 2005, si no estoy equivocado en mis datos, eres bajista de la banda de rock progresivo más importante de México, una de las más reconocidas a nivel Latinoamérica. Han estado presentándose por todos lados, México, Estados Unidos, en fin, que es Ágora. Correcto. Y por supuesto que voy a preguntarte, Dani, si me lo permites, cuestiones que tengan que ver con tu banda actual, pero como te decía fuera de cámaras, me interesa conocer a Daniel, me interesa conocer cómo ha sido tu desarrollo, cómo es que has llegado a ser el músico que eres hoy y además maestro de música que eres hoy. Yo quiero conocer el antes, porque quizás muchos te preguntan del músico actual, del músico exitoso, del músico que le abre conciertos a Guns N' Roses y a Iron Maiden y a bandas del calibre más pesado, pero yo quiero conocer a Daniel Villarreal, a Daniel Alejandro Villarreal, que por cierto, creo que nadie te dice Alejandro, ¿verdad? No, nadie. De hecho, nadie sabía. Gracias, Marco. Acabas de arruinar mi vida, ¿no? Perdón, acabamos de revelar un secreto nunca antes dicho. No, para nada. Oye, Daniel, primero que nada, creo que lo que define a una persona en gran medida, y creo que estarás de acuerdo conmigo, es su infancia. Claro. ¿Quién es? ¿Cómo se conforma tu familia, Daniel? Pues mira, tuve una infancia muy bonita, una infancia maravillosa. Tuve la gran bendición de crecer en un núcleo familiar amoroso, en un núcleo familiar donde mis padres nos inculcaron lo mejor de ellos.
Somos 4 del núcleo original, mi mamá, mi papá, mi hermano, un hermano mayor, que también es un gran responsable del que yo esté actualmente dedicándome a esto. Y pues nada, mis recuerdos de infancia son muy bonitos, son recuerdos de estar siempre entre Texcoco, el DF e Hidalgo, que es también parte de mi familia. En Hidalgo crecí en una laguna, por eso mi última producción como solista de bajista solo se llama Laguna, justamente por esa laguna donde crecí. Y aquí en Texcoco pues tenemos una gran fortuna de tener las montañas cerca, cerros, ruinas arqueológicas. Entonces desde niño siempre fui muy inquieto. Me atraían mucho lo que era la naturaleza, como el día de hoy. Nos seguimos trepando todavía al Tlaloc y al Cerro de las Promesas en bicicleta todos los días, en fin, ¿no? Entonces fue una infancia muy bonita donde mis padres, repito, nos inculcaron valores muy importantes y entre ellos algo que rescato mucho, que fue el arte y la cultura. Desde que tengo uso de razón en casa siempre se escuchaba música, siempre había libros. De hecho, mi hermano, curiosamente, desde niño, mi mamá narra que él se la pasaba leyendo y yo, por imitar al hermano mayor, empecé también a adquirir el gusto a la lectura, ¿no? Por imitar a mi hermano, que también fue mucho por el cual hice la música, también por imitar al hermano mayor. Y todos estos talentos siempre fomentados y puestos en charola de plata por parte de mis papás. Realmente soy lo que soy debido a mis papás y a mi hermano como inicio, ¿no? Qué maravilla, Dani. Uh-huh. Oye, tus papás, me llama la atención. ¿A qué se dedican tus papás? Mi madre es ya jubilada de la Universidad Autónoma Chapingo. Ella se jubiló en el Departamento de Difusión Cultural. Y mi padre sigue elaborando actualmente. Ya está en sus últimos años, ya está tramitando su jubilación, pero mi padre es investigador de la Normal Superior. Wow. Aquí en Texcoco. Wow, qué increíble. Y mi hermano estudió Ciencias Políticas en la Metropolitana y es un sujeto brillante. De hecho, un día deben entrevistarlos porque Jorge tiene mucho que decir. Es un tipo brillante. Pues si nos haces el conecte, claro, Dani, que sí. Estaremos encantados de platicar con él. Pues entonces una infancia muy bonita, mucha naturaleza. Sí. Yo creo que tener padres pues que están en el ámbito cultural y en el ámbito universitario definitivamente nos cambia. Claro. Yo creo que sí es un peldaño que nos permitió, y lo digo pues con ese mismo gusto de compartir, pues esa circunstancia nos permitió ver otro mundo, entender la vida de otra manera. Claro. Y yo creo que eso fue fundamental. ¿A dónde fuiste a la primaria, Daniel? Yo en la primaria estuve, tuvo cambio de nombre. Cuando entré a esa escuela se llamaba Colegio Minerva y después se cambió el título a Colegio Anáhuac, que de hecho estábamos donde actualmente hoy es la José María Luis Mora, aquí en San Andrés Chautla. Sí. Ahí estaba el Colegio Minerva y Anáhuac. Después la escuela la movieron al barrio La Conchita y ahí fue donde terminé mi primaria. Creo que hoy sigue siendo un colegio, se llama Tocani, si no me equivoco, es ahí, ¿no? Ahí es. ¿Tu secundaria dónde la hiciste, Dani? La secundaria me pasaron a la secundaria donde estaban todos los primos y mi hermano, que fue en el Colegio Panamericano. Ahí estuve en la secundaria y también conecté a la preparatoria ahí. Fíjate, tengo varios amigos que seguramente son de tu generación y de tu época que son de igual Panamericano. O sea, creo que el Panamericano, no sé actualmente porque hoy en día ya no estoy muy en contacto, pero tuvo una generación muy brillante. Abogados, médicos, investigadores químicos, no sé si ubicas a Rodolfo Pinto, a Santiago, a San, a Antonio Contreras, todos ellos son amigos míos y pues lo digo con mucho orgullo porque pues también Daniel Villarreal, tú eres del Panamericano, ¿no? Sí, fui de esa generación, un poco incomprendido porque como ya estaba en el lado de la música y el rock and roll, sí era un poco el bicho raro. En la secundaria fue una época muy complicada que también se lo atribuyo al por qué me dediqué mucho a estudiar bajo eléctrico. En la secundaria tuve un problema muy, muy severo de un acné, pero mala onda, o sea, un acné potencializado. Imagínate que incluso en tercero de secundaria ni siquiera hice exámenes finales porque las pastillas que me medicaban no me permitían ni siquiera estudiar. Entonces me daba mucha pena todo, ¿no? Porque me sentía vulnerable, me sentía pues con la autoestima muy mancillada. ¿Y cuál fue mi refugio? Pues la música.
la música. Desde cuando estaba en quinto de primaria, que fueron mis primeras lecciones de batería, como que empecé a agarrar ese circuito de estudiar un instrumento, y llega la secundaria y el despertar hormonal y ¡boom!, ¿no? Todo se va a mi cara. Pues obviamente eso me hace una persona muy insegura en ese momento, pero que ahorita lo analizo, y pues obviamente ayudó a que me metiera mucho al bajo eléctrico. Oye, pero entonces iniciaste con la batería, Daniel. ¿Fue tu primer instrumento? Fue el primer instrumento. Iba con mi hermano a una academia una academia local, ¿no? Que estaba creo que es González Ortega, donde ensayaba un grupo de cumbias, y ellos en las tardes, cuando no ensayaban, te rentaban los instrumentos a 10 pesos la hora. Y el maestro te daba una lección, ¿no? Entonces empecé con batería, y después me dio un bajo y me puso unas líneas de cumbia. Y la sensación de ese instrumento fue, imagínate, me dedico a esto el día de hoy, ¿no? Entonces ahí sí empezamos, mi hermano y yo, rentando unos instrumentos a 10 pesos la hora. Y pues ya, lo demás es historia. Me meto a clases en la secundaria, ya de bajo eléctrico. Y pues a seguirle estudiando, ¿no? Que fue requisito de mis papás, por cierto, para que pudiera estar en la banda de rock de mi hermano. Entonces, tu primera banda, Dani, es la de tu hermano. Correcto. ¿Cómo se llamaba y qué tocaban? Intentábamos tocar desde ese momento rock progresivo. O sea, empezamos a hacer covers de Pink Floyd, de Yes, las primeras partes, los primeros minutos, nada más. Nadie podía tocar Yes, por supuesto. Rush intentábamos, menos. No salía, ¿no? Pero ya desde ese momento el progresivo como que cambió mi vida. Pink Floyd es la banda más representativa para mí al día de hoy. Entonces era como nuestros pininos. Ya después, pues con muchas ganas de hacer música propia, empezamos a componer música original, ¿no? Bien o mal, no importa, pero hacíamos nuestro esfuerzo por ya presentar algo propio. Nos bautizamos como Draxen. Y pues hubo varias tocadas con esa banda. De hecho, mi primer toquín, curioso que lo mencionas, de la Náhuac y el Tocani, que es donde está la escuela, enfrente está la iglesia La Conchita. Uh-huh. Un día estábamos ensayando en casa del guitarrista, el guitarrista y el tecladista, que eran hermanos, el Dani y el Chip, que mucha gente los conoce, y llegaron a tocarnos, y un chico nos dijo: oigan, ¿ustedes tienen una banda de rock? Un sábado. ¿Sí? Va a haber un encuentro de juventudes o algo así aquí en la iglesia. ¿Quieren tocar? Cámara, vamos. ¿A qué hora? Al rato, y le caemos, ¿no? Entonces sacamos todas las cosas del cuarto de ensayo. Ellos también vivían ahí en La Conchita. Y pues nos fuimos a la iglesia y tocamos ahí. Pero fue la primera vez que me expuse ante un público, ¿no? ¿Qué edad tenías, Dani? 11 años. 11 años, oye, estabas súper chavitito. Sí, tenía 11 años. ¿Pero ya tocabas bajo en ese momento? Ya tocaba bajo. Sí, el bajo, como lo comenté hace un instante, cuando tuve ese acercamiento con la cumbia en este local, siempre me atrapó la sonoridad, me atrapó la forma, me atrapó la expresividad que tenía el instrumento, y me dediqué de lleno a estudiarlo, porque mucha gente dice que el bajo tienes que tocar guitarra antes y después ya te vas al bajo. No, en mi caso no. De hecho, yo en la guitarra soy una papa. Yo no soy guitarrista ni sé tocar guitarra, me sé 2 canciones nada más, ¿no? Wish You Were Here, el inicio, y Redemption Song de Bob Marley, también el inicio, ¿no? No sé tocar guitarra, nunca me ha interesado, siempre quise tocar bajo eléctrico, y desde ese momento hasta el día de hoy lo sigo estudiando. Actualmente sigo con profesor de bajo. Qué maravilla. Pues fíjate, Dani, que entonces la primera gran reflexión y gran revelación de esta entrevista es que el músico de rock progresivo virtuoso nació por la cumbia. Sí, y aparte tenemos una ventaja, digo, siendo México un país con tanta música de raíz afroantillana, uh-huh, afrolatina, pues obviamente hay que ocuparlo, porque sí, ciertamente, no me dejarán mentir, el bajo en géneros tropicales, la verdad, suena muy sabroso, esa es la palabra. Sí, es lo que le da vida. Correcto. A todo. El bajo es esencial, uh-huh, es lo que le da la vida, y eso está, fíjate que eso está padrísimo. Pero entonces regresemos a la tocada, uh-huh, a los 11 años, uh-huh, en la iglesia de La Conchita. Uh-huh. ¿Esa banda continuó, Dani? Sí, continuó, después se fue, éramos 5 elementos, era mi hermano en la batería, Dani en la guitarra, Chip en el teclado, y otro gran hermano que es Baruch, él también estaba en otra guitarra, y yo en el bajo. Ya después Baruch se va de la banda porque entra, pues,
por cierto, Baruch es un ecólogo, biólogo maravilloso, es inteligentísimo, se mete mucho a la escuela, entonces pues deja el rock and roll. Ya después el más grande de nosotros, que era Chip, entra a la universidad, pues también se aleja. Y mi hermano empezó en la onda de las novias y la punzada, y pues ¿qué ibas a hacer? ¿Ir a ensayar con un par de nerds o irte con tu novia? Obviamente se fue con su novia, por supuesto. Y nos quedamos solamente Dani y yo. Continuamos y ya después llega a nuestra vida una persona también muy importante en mi desarrollo musical, que fue Jerry Reymart, que a lo mejor muchos lo conocen porque es un gran, de hecho de los mejores constructores, el mejor constructor de baterías de nuestro país es Jerry Reymart. No es texcocano, llegó a vivir a Texcoco, pero él entra a la batería y nos quedamos como trío, Jerry, wow, Dani y yo, que ahí fue cuando nace la otra banda, que fue Element. Que fue tu segunda banda. Que fue mi segunda banda. Que yo te platicaba hace rato que yo los vi tocar en el primer festival Nezahualcóyotl. No sé, sería el año 98, 99, por ahí, 2000, una onda por ahí. Por ahí más o menos, antes del 2000. Sí. Y eran absolutamente increíbles. Gracias. O sea, eran increíbles, Daniel. Realmente tocaban excelente, tocaban muy bien y tocaban cosas muy distintas a lo que tocábamos los demás. Los demás pues estábamos en el rock de bar, que ya incluso tiene como que ese, digamos, nombre extraoficial. Ya es un género, el rock de bar. Sí. El rock de bar. Y ustedes tocaban cosas que decíamos, wow, creo que su mayor público éramos puros músicos que decíamos, yo quiero tocar como él, yo quiero tocar como él. Estaba padre eso. Fue una experiencia muy, muy grande estar en el festival Nezahualcóyotl, porque fue mi primera vez de lo que le llaman el Gran Support, que es un escenario ya grande, y pues alternando con un maestrazo que era Julio Revueltas. Ya traíamos varios toquines de fondo, varios toquines en la manga, incluso con Draxen tocamos en un buen de partes, tocamos en fiestas, ya sabes, la fiesta de la prima, tocamos en el Teatro del Pueblo de la Feria del Caballo, que nada más hubo 10 personas, entre ellas mi abuelita. Tocamos en la Segurada, en la Casa de la Cultura, hacíamos como mucho ruido, ¿no? Hemos tocado, ni se imagina, ¿no? En las vías del tren, donde hoy se pone la venta de frutas y verduras, sí. Ahí en las vías un día pusimos un escenario, nos pusimos a rock and rollear, ¿no? Entonces siempre ha habido una actividad rockera en Texcoco muy importante. Sí. La escena rockera en Texcoco me fue muy significativa, tan es así que copié muchos estilos de parte de mucha gente muy valiosa, ¿no? A veces en el rock, antes de la música, te llama la atención el estilo de vida. Y que fue lo que me atrapó y me sigue atrapando. O sea, soy un señor que sigue vistiéndose con bermudas y playeras de Pink Floyd, ¿me explico? Entonces, pues digo, o sea, seguramente cirujano no me veo, ¿no? Pero el rock and roll tiene mucha esa actitud, que te llama mucho el estilo de vida, ¿no? Sí. Rebelde, llámalo como quieras, pero me llamó mucho eso la atención, ¿no? Y en Texcoco había mucha gente que se dedicaba a eso. Sí, yo por ejemplo de esas épocas te acordarás de Acolwa, que todavía andan por ahí. Claro, todavía tocan. Hermanos. Sí. Saludos a los compañeros de Acolwa. Al único que yo ubico más o menos bien es a Chuy, pero pues todos ellos, o sea, son de la época, ¿no? Sí, claro. Mijangos, que también se hizo un gran guitarrista que ahora toca jazz, si no me equivoco. Hugo. También del Panamericano. Sí, o sea, de mi generación, de hecho. Efectivamente, y como te decía, allá por la Conchita, no sé si te acuerdas de Fabián. Claro. Fabián, de Oliverio, o sea, era un circuito rockero de gente que nos ubicábamos o que nos conocíamos o que tú decías, yo conozco a él conoce a aquel, y como que había una camaradería y un ámbito muy vivo, ¿no? Muy efervescente, escena. Vamos a decirle así. Hoy, fíjate que para mí es un poco triste, yo creo que ya es el rucazo también, claro, o sea, somos casi de la misma edad, Dani, pero hoy ya veo que los chicos no, o sea, muy pocos les interesa eso. En nuestras épocas eso era lo que más querías en la vida, ¿no? Claro. Muchos de nosotros era lo que queríamos. Les falta mucho rock and roll a las nuevas generaciones, lo digo en broma y no, Sí, ciertamente... ahí en adentrarnos a otros temas, ¿no? Pero ciertamente la cultura musical en México no es algo del que podamos presumir.
Tristemente lo digo. Y ciertamente gran parte de la música que se consume en nuestro país pues es música chatarra, ¿no? No voy a entrar en detalle para no herir susceptibilidades, pero ciertamente si hubiera una cultura musical un poco más cultivada, más trabajada, habría otro tipo de intereses, ¿no? Y lo que tú mencionas, igual, no sé, ahorita en Texcoco sí ubico muchas bandas, pero no se compara el número de bandas que había hace muchos años. No, en aquellas épocas éramos montones. Muchísimo. Y talento, créanme que somos mexicanos, nacimos con el talento en el ADN, ¿no? Entonces, talento hay. Las oportunidades o las ganas de trabajar o de hacerlo, no sabemos, ¿no? Sí. Pero sí hace falta más rock and roll en nuestra sociedad. Definitivo. Oye, Dani, entonces terminas la secundaria, terminas la prepa, eres de los músicos de Element, dejas atrás la banda de tu hermano por razones, pues que digámoslo así, como hace rato le explicabas, pues había otros intereses superiores de los compañeros. ¿Y cómo es que decides? O sea, esta parte es muy importante porque muchos no pudimos dar ese paso, Dani. Muchos teníamos la idea de seguir en la música, digamos, a nivel superior, pero ya no llegamos hasta ahí. Ya cada quien, muchos de nosotros, pues nos fuimos hacia otro lado, ¿no? Estudiamos alguna otra cosa, nos pusimos a trabajar, lo que fuera. Pero tú sí continuaste y tú sí seguiste y entonces te vas a estudiar música a la Escuela Cardenal Miranda. Uh-huh. Cuéntame cómo fue eso, porque decirlo hoy en día es fácil. Pero estoy seguro que fue, pues, quizás un tanto desafiante. O cuéntame cómo fue cuando a tus papás les dijiste, mamá, papá, voy a ser músico. O sea, ¿cómo fue eso, Dani? ¿Cómo es que no dijiste, pues voy a ser ingeniero, voy a estudiar en Chapingo, voy a ser profesor? ¿Cuáles eran tus opciones antes de ser músico? Y luego cuéntame, Dani, ¿cómo es que te decides por estudiar música? Mis opciones desde muy pequeño eran dos. Me gustaba mucho la biología marina. De hecho, jugaba con los Playmobil en la pileta de mi mamá. Y iba a ser o biólogo marino o iba a ser despachador de gasolinera, porque me encantaba el olor de la gasolina y me gustaban las pistolas de la gasolina. Ese era mi sueño. Pero ya después que entra un poco más mi conciencia y mi razón, desde hace muchos, sí, desde niño puedo asegurarlo, quise ser músico. Por definir alguna época, pues te podría decir entre cuarto, quinto de primaria quise ser músico. Hubo gente irresponsable en este aspecto y se los agradezco mucho, mi hermano, por supuesto, y el novio de una prima. Este novio de una prima nos llevaba a Rocotitlán, cuando estaba Rocotitlán en Insurgentes. Yo era un escuincle de quinto de primaria, no sé cómo me dejaban pasar. El chiste es que nos llevaba este chico, que le agradecemos muchísimo, y mi hermano y mi primo nos llevaban a Rocotitlán, ¿no? Ahí vi en Rocotitlán, vi a La Cuca, vi a Ansia, vi a La Maldita, pero yo en quinto de primaria. Al día siguiente, regresábamos en la madrugada, el día siguiente me iba a la Náhuac, ¿no? Entonces, por eso a mi hermano le agradezco mucho porque siempre jaló conmigo, ¿no? Entonces, imagínate, mi hermano cuenta una anécdota que me da mucha ternura, que cuando se armaba el slam en Roco, mi hermano me agarraba y me ponía atrás de una columna para protegerme, pues un escuincle de quinto, ¿no? Entonces fueron muchos actores los que deciden o que forjan, ¿no? El que yo sea esto. Termina la primaria, entro a la secundaria y les digo a mis papás, quiero un bajo. Uh-huh. Mi primo, uno de mis primos mayores, era el bajista de una banda muy reconocida en esos años en Texcoco que se llamó Galera. Mi primo era el bajero. Entonces, teniendo a mi primo enfrente de la casa, ¿no? Y yo queriendo ser rockero y bajista, fue muy fácil como conectar esa parte. Me regalan mi bajo de regalo de Reyes, Santa Claus y cumpleaños. ¿Te acuerdas cómo era ese bajo? Ahí lo tengo. ¿Todavía lo tienes? Sí, por supuesto. Lo tengo y lo estoy utilizando el día de hoy. Está en mi cuarto, está en mi habitación. Sí, es un Yamaha RBX 250. Y entonces ya me dedico a esto. Mis papás, para requisito de que pudiera tocar con mi hermano en la banda de rock y dedicarme a todas estas cosas, requisito era 2. No bajar las calificaciones en la secu y también tomar clases. Me meto a clases con Julio Serrano, ¿no? Duré con él toda la secundaria, parte de la prepa.
Y ya después, cuando llega ese momento que decides o que tienes que decidir qué vas a hacer, la padecí, pues sí, complicada, incómodo, porque pues me decían que me iba a morir de hambre. O sea, sí te tocó ese discurso. Sí, no, por supuesto. Y de hecho, gente se supone que te asesoraba en esos momentos de tus... ¿cómo le llamaban? Exámenes de aptitudes o algo así. De orientación vocacional. De orientación vocacional. Me decían, sí, Villarreal, sí tienes el perfil artístico, pero piénsalo bien, porque hay otras mejores opciones que te pueden dar más, ¿no? Y yo nunca hice caso, dije, ok, va, ¿no? Al principio sí te la crees y sí te mueve, porque vas en contracorriente de todos. Sí. Vas en contracorriente de todos. ¿Qué me empoderó o qué me ayudó a tomar la decisión correcta de sí dedicarme a esto? Nuevamente, lo menciono, actores muy importantes en mi vida. Rodrigo Macías es uno de ellos, el director de la Orquesta Sinfónica del Estado. Rodrigo estaba en una escuela que se llamaba Cardenal Miranda, como ya mencionaste, y Rodrigo al parecer no fue el primer texcocano. Antes de Rodrigo hubo más texcocanos en esa escuela. Estudió ahí Juan de Dios, estuvo ahí estudiando canto. Me falta alguien más. Ahorita te digo. ¿Juan de Dios no era sacerdote? Creo que después se hizo sacerdote, pero ahí estudió canto. Sí, cantaba espectacular. Ahí estuvo Juan de Dios. Estaba Rodrigo, y Rodrigo como que empieza a abrir las puertas o como comunicarnos más de lo que era esta escuela. También estaba Mauricio Yepes, estaba Sergio Lozano, también estaba ahí, está Hilario Arévalo, que es un súper mega compositor. Hilario, Dani, mi guitarrista de la banda, Dani ya estaba ahí, entonces fue como un poquito blandito, ¿no? Mi transición, porque ya sabía a dónde iba. Y mis papás me dijeron, pues te vas a dedicar a esto, hazlo, pero hazlo bien. Por eso estuve en esas escuelas. Estuve en el Cardenal Miranda y después estuve en la Escuela Superior de Composición y Arreglo Musical, la ESCAM, también por culpa de Dani, porque Dani se va del Cardenal y se mete a la ESCAM, y ahí también voy yo, ¿no? En la ESCAM era más jazz, no era tanto música clásica. Oye, Dani, pero espérame, porque nos diste como que un recorrido muy rápido. Yo quiero detenerme tantito. En la Cardenal, ¿cómo te fue? Porque mira, es muy común, se escucha muy seguido, que a lo mejor tú en el entorno texcocano pues eras el dios del bajo. Y te lo digo porque yo era de los músicos que te veíamos desde abajo en el escenario y decíamos, ¡wow! Pero quizás cuando llegas a un lugar donde hay más músicos, ¿no te pasó que como que decías, caray, creo que me falta? ¿O cómo te sentiste? ¿O llegaste y dijiste, sí, estoy perfectamente al nivel, o estoy por arriba del nivel que me exigen? ¿O cómo fue estar en una escuela de música? ¿Sí fue lo que tú querías? ¿Cómo era el ambiente ahí? ¿Cómo es que llegaste? ¿Cómo fue tu desarrollo? O sea, cuéntame tu estancia. Creo que siempre, algo que me ha caracterizado es que siempre tengo esa apertura de seguir aprendiendo, ¿no? Lo mencioné hace un instante, sigo estudiando el día de hoy. Tengo 2 maestros con los cuales veo cada semana. Siempre he tratado de incentivar o de saciar esa hambre de conocimiento. Entonces, cuando llego al Cardenal, pues obviamente yo no llegué en una actitud de, sí, yo ya soy rockero, yo ya toco el bajo. No, o sea, yo fui a la escuela a aprender de mis profesoras y mis profesores, de mis maestras y maestros. No puedes llegar obviamente con una actitud altanera ni con una actitud ya de saberlo todo, pues porque obviamente no, a eso vas a aprender. Y ciertamente el camino de un músico es bastante largo. Sí. Entonces llegué muy emocionado desde el primer día de aprender cosas. Y no solamente de mis maestras y maestros, también del director, que en paz descanse, un personaje que nos cambió la vida a muchísima gente, pero también de mis compañeras y compañeros. El músico es una persona rara, y ahí llegamos los más raros de todos. Éramos un circo en el Cardenal Miranda, éramos un verdadero circo, todos eran gente bien extraña, y eso obviamente nos ayudó mucho, a mí en lo personal, a nutrirme de las vivencias de otra gente. Entonces fue una experiencia única en el Cardenal, lo atesoro como mis años maravillosos. Cambió muchísimo de mi persona. Imagínate, uno de mis maestros de piano, que en paz descanse, él cultivó mucho la parte rockera pesada, ¿no? Me decía, Dani,
si quieres dedicar a esto, va, ¿no? Pero yo te veo más en otra onda, ¿no? O sea, no te veo atrás de un piano. Y pues mira, terminé sin playa en un escenario con uñas pintadas de negro, ¿no? Tatuajes y greña. Tatuajes y greña. Pero lo atesoro mucho los años del Cardenal Miranda. También que en paz descanse porque terminó de una forma muy trágica. Esa escuela ya no existe. Y sí, de una manera muy, muy trágica. ¿Por qué, Dani? ¿Cómo? Ahí hubo un interés político, ¿no? Y desalojaron la escuela con granaderos y todo. De hecho, veías en las noticias las partituras, los órganos, así en la calle tal cual. Estaba en la Santa María la Ribera. Y pues ahorita creo que es una escuela militarizada o algo así me parece que es. Pero tuvo un final muy triste el Cardenal. Pero fue semillero de gente muy, muy importante en el ámbito artístico en México. De lo bueno, sí, esa escuela cambió mucho mi vida. Mucho, mucho, mucho. Sobre todo me fomentó la cultura del músico disciplinado, ¿no? Del músico que pues no porque toque rock and roll es menos importante o menos arduo que el músico académico, ¿no? Entonces me forma mucho la educación, el Cardenal. Y la cultura, olvídate, o sea, wow. Ahí creciste no solo como músico, Dani, también como persona. Sí, claro. Como persona, y repito, o sea, la cercanía y escuchar de viva voz las diferentes experiencias ya de músicos profesionales, ¿no? Mis maestros y muchos compañeros que también ya se dedicaban a esto. Y sobre todo entender que había muchas realidades musicales, porque ya después entendí que cuando entró el Cardenal, yo sabía que quería ser músico, pero llegando al Cardenal no sabía qué tipo de músico quería ser. Y eso le pasa a toda la gente cuando entra una carrera. Dice, sí, yo quiero ser doctor, ¿no? Ok, y después, pues no sé. Entonces ese paso, ese desarrollo te va como guiando o puliendo o direccionando hacia lo que tú vas a convertirte, ¿no? Entonces, como mencioné, mi maestro de piano me dijo, no te veo haciendo esto. Si lo quieres hacer, me dio su, digamos que su bendición. Me dijo, si lo quieres hacer, lo puedes hacer. Tienes todo para hacerlo, pero no te veo haciendo esto. Me hizo tanto eco sus palabras que a la semana ya no regresé al Cardenal. Me metí a estudiar todavía más y más mi instrumento, el bajo eléctrico. Ahí es cuando entro a clases con Rodrigo Cárdenas, con Víctor Patrón, con Jorge Presa y el bajista que por mucho cambió también mucho de mi vida, Pepe Hernández, ¿no? Uno de los mejores bajistas de Latinoamérica. En ese lapso donde no tenía escuela, me dediqué en clases particulares con ellos. Todavía en ese momento, Dani, estabas viviendo con tus papás, o sea, todavía no trabajabas, digámoslo así, estabas netamente estudiando. ¿En qué momento ya empezaste como, digamos, a combinar? Porque tú nunca has dejado de estudiar, no, hasta la fecha sigues estudiando. La fecha. Pero ¿en qué momento, Dani, a lo mejor cuál fue como el primer momento en el cual ya tuviste, vamos a decirlo así, como un trabajo? Puede ser dentro de la música o fuera de la música. Yo creo que fue en el primer año del Cardenal, donde una muy, muy querida amiga me pidió clases aquí en Texcoco, de bajo. Yo nunca había dado clases. Te estoy hablando del año 2000, me parece. Sí, 2000. Y yo, clases, bueno, me sentí como capacitado. No le iba a dar información falsa, ¿no? Obviamente sabía de lo que estaba hablando en ese momento. Y me sirvió mucho para exponerme. Tú sabes, Marco, que también uno como profesor, esa reciprocidad de estar enseñando, ¿no? Te construye muchas partes cognitivas también al profesor, ¿no? Sí. El alumno nos deja muchísimo. Entonces empecé a dar clases y dije, wow, o sea, esto es la música, no solamente los escenarios. El músico se tiene que diversificar. El músico no solamente vive del escenario. El músico actualmente vivimos de muchas cosas relacionadas, obviamente, al do, re, mi, fa, sol, la, si, ¿no? Pero las clases es algo que a la actualidad también es una fuente de ingreso bastante importante, ¿no? Como paréntesis, todo el mundo ubica la película de Amadeus, la vida de Mozart. Y Mozart, cuando ya llega a Viena, pues el tipo está en la fiesta y empieza a componer para el príncipe y lo visita a su papá. Y le pregunta, hijo, ¿cómo estás? Bien, papá, ya me pidieron un concierto y bla, bla. Ok, ¿cuántos pupilos tienes? Y Mozart, ¿pupilos? No tengo pupilos. Hijo,
O sea, los músicos necesitamos pupilos. Tienes que fomentar esa semilla y dar ese conocimiento a generaciones nuevas, ¿no? El papá de Mozart se lo dijo en el guión cinematográfico, yo sé, ¿no? Tal vez en la vida real también. A lo mejor también se lo dijo, ¿no? Pero imagínate, o sea, me llamó mucho la atención. Dije, claro, o sea, pues si sé do, re, mi, fa, sol, así, y alguien me lo está preguntando, pues con gusto se lo voy a dar. Coincidencia, grata coincidencia o bendita coincidencia, que resulta que ser maestro de música me llena mucho. Lo disfruto de verdad mucho, transmitir todo mi conocimiento a mis alumnas y a mis alumnos. Lo disfruto mucho. Creo que, sin temor a sonar presuntuoso, creo que soy buen maestro, ¿no? Me da mucho gusto enseñarles, fomentarles y también a muchos maleducarlos, ¿no? Eso también es importante. Sí, sin duda. Oye, Dani, y entonces terminas Cardenal, comienzas desde el primer año a dar clases particulares. Y cuando Cardenal, pues cuando te decides retirarte por esta, digamos, esta sacudida que te dio tu maestro de piano, te vas, me decías ahorita, por favor repíteme, Dani, ¿cuál es la escuela a la que te diriges? Nos movimos después? a la SCAM, la Escuela Superior de Composición y Arreglo Musical, del excelentísimo músico mexicano, el maestro Elías Amabilis, un extraordinario músico, compositor. Ahí llegamos. Wow, ¿cuánto tiempo estuviste ahí? Ahí estuve 2 años y medio en la SCAM. ¿Igual ahí puliste bajo o fue piano? Ahí fue composición, armonía moderna, jazz, y también obviamente aproveché las clases de bajo. Había un gran bajista, el maestro Luis Enrique, estuve con él. Y yo trataba de agarrar de todas partes. O sea, estaba en la SCAM, pero seguía con Pepe. Ya después termino mi curso con Pepe. Pepe me dice, suficiente, Dani, vete con Aaron Cruz, ¿no? Y yo, ay, qué bueno, porque estás muy lejos, Pepe. Vivía por Mundo E. Oh. Llegar a Mundo E los martes a las 9 de la mañana era difícil, con mi bajo y todo, pero llegaba siempre puntual a la clase de Pepe Hernández. Me voy con Aaron Cruz, estaba entre Aaron Cruz y la SCAM en esos 2 años y medio, y ya después llega Ágora. Por culpa de Ágora tampoco terminé en la SCAM. Me sacaron los de Ágora del SCAM. Pero espérame, Dani, ¿cómo llegas a Ágora? O sea, ellos ya tenían más tiempo, o sea, ellos ya tocaban, creo que tenía yo como 5 años, una cosa así, tal vez un poco más, poco menos, pero ya tenían un recorrido ellos. ¿Cómo es que llegas? ¿Quién te hace la invitación? ¿Tú ya los conocías? ¿No los conocías? ¿Sabías de su trabajo? ¿No sabías? Cuéntame, porque aquí ya empieza el inicio de tu hoy, si me permites llamarlo así. Sí. ¿Cómo llega Daniel Villarreal a Ágora o cómo llega Ágora a Daniel Villarreal? La escena rockera en México, sea en Texcoco, sea en la ciudad o en cualquier otro estado, es muy cerrada. O sea, siempre conoces a la misma gente. Con Element, cuando tocábamos aquí en Texcoco, nuestra idea era tocar metal progresivo. En esos años, Ágora ya había lanzado su primer álbum titulado Segundo Pasado, que es un discazo, y Ágora era como la banda más importante del país, imagínate, en esos años ya de metal progresivo. De hecho, el gran fotógrafo Fernando Aceves, un gran fotógrafo del mundo del rock and roll, él acredita a Ágora como pioneros del metal progresivo, no del progresivo, del metal progresivo en el país. Entonces nosotros con Element, obviamente buscando toquines y conciertos, llegamos a alternar 2 veces con ellos, ¿no? La primera vez fue aquí en Texcoco, que hicimos un festival de rock aquí en el pueblo, y el segundo fue en Cuernavaca. Ahí fue la segunda vez que coincidimos. Nos caímos muy bien, había mucha camaradería entre nosotros, y en esos años la novia de Jerry, de nuestro baterista, era hermana de la novia del baterista de Ágora. En esos años hace, ¿no? Entonces Lalo empezó a venir a Texcoco y pues nos coincidíamos más, ¿no? Entonces nos hicimos súper amigos y pues ya llegó el momento en que Pablo, el bajista de Ágora en ese momento, se va de la banda y pues me habla Lalo, ¿no? No para que me metiera, me dijo, Dan, ¿tienes algún alumno que puedas sugerirme? Porque, fíjate, pasó esto y lo otro, ¿no? Y yo le entro.
no manches, pero tú como que, yo sí, va, pues encantado, ¿no? Entonces, no entré automático en Ágora audicioné. O sea, había Sí, más claro. candidatos, no eras tú nada más. No, y se entendía, porque Ágora pues ya una banda que ya tenía una producción discográfica, ya una banda que ya estaba viajando, que ya estaba tocando en todas partes, ya había tocado Ágora en ese momento con Helloween, con Stratovarius. Entonces era como muy importante para muchos entrar a esas filas de Sí. Ágora. Decidí primero porque me sentí musicalmente compatible con ellos. Y personalmente, cuando entro a la banda fue una grata sorpresa porque la química ya personal como de hermanos fue maravillosa al día de hoy, ¿no? Porque fíjate que esa es otra gran pregunta, Dani. Siempre en las bandas, yo te platicaba, digamos, a nivel amateur, que yo participé de alguna manera en la vida amateur local, hay problemas. O sea, yo no me quiero imaginar, o quiero más bien que tú me cuentes, que seguramente en las grandes bandas como Ágora, pues también surgen dificultades, ¿no? ¿Cómo has sabido lidiar tú, Dani? Bueno, digo, tu personalidad ayuda como 1,000,000%, porque eres un tipo muy tranquilo, muy sensato, muy educado. Pero no todo mundo es así. ¿Cómo has logrado, o cómo han logrado a nivel banda, lidiar con eso, Dani? Que es inevitable, ¿eh? Ágora es un círculo muy complejo, muy, muy, muy complejo. Es un grupo de hermanos. Plan B es un grupo de músicos. Y plan C, escenario C, es una plataforma de empresarios. Llegamos a construir la banda con el mejor esfuerzo de cada uno de nosotros para que no sea una banda pasajera, sino que sea una banda longeva y sobre todo trabajando actualmente con calidad, ofreciendo un espectáculo de calidad. Prueba de ello mi pierna, que tanta calidad y energía tengo que dar hasta que me rompo la pata en el escenario. Pero es una banda que ha sacado lo mejor de nosotros. Entonces, contestando a la pregunta, como es algo muy importante y es algo muy complejo y a la vez sensible o frágil, requiere el mayor entendimiento y sobre todo la mayor claridad por parte de los integrantes. Muchas veces entonces entendemos que no es tu lucimiento personal como rockero, como músico, sino es el grupo, es la canción, no es mira cómo toco, sino es la rola que estás tocando, es la identidad, es la esencia de una banda. Dicho esto, pues obviamente cuando hay discrepancias o diferencias, sabes lidiarlas, ¿no? Porque aparte estás lidiando primero con tu hermano y con tu compañero de banda, ¿no? Entonces el panorama es muy fácil que puedas negociar porque hay un canal de comunicación abierto muy sano. Y como hay un canal abierto sano y sobre todo hay mucho respeto entre nosotros 5, fluye la banda. Tan es así, el primer disco salió en el 2001 y el último disco salió, el EP salió en este año, ¿no? Y el siguiente año viene otra cosa y así. Entonces es una banda muy longeva pero muy activa. Oye, Dani, y continuando entonces, cuéntame, a ti ya, a partir de que estás con Ágora del año 2005 a la fecha, has vivido un sinfín de cosas. Supongo que muchas muy padres, muy buenas, muy increíbles. Y supongo que otras tristes, feas, difíciles. ¿Cuál podrías decir que ha sido una experiencia no agradable de tu trabajo con Ágora? No me refiero necesariamente con ellos, sino algo que haya sucedido, alguna mala experiencia, algo que tú tengas en la mente de que no, esto estuvo mal, esto no estuvo padre. ¿Qué fue, Dani? Lo tengo muy claro, de hecho aquí en la cara lo siento. Hace muchos años fuimos a trabajar, intentamos ir a trabajar a Chiapas, nunca llegamos. Chocamos en un trayecto cerca de Coatzacoalcos, me parece. Si no mal recuerdo se llama Las Chuapas, esa zona. Y pues fue un accidente automovilístico mortal. Desafortunadamente el promotor que nos contrató, que iba en la camioneta con nosotros, perdió la vida al instante. Pues estuvo grueso. Sí estuvo grueso. Y todos los demás integrantes sufrimos fracturas muy severas, ¿no?
nuestro ingeniero estuvo en coma un par de días, ¿no? Entonces de ahí nos trasladaron a todos a los hospitales porque nos estábamos muriendo. Yo me fracturé parte del lado derecho del rostro, tengo placas metálicas aquí, y tengo una mallita que está por el hueso que sostiene el ojo. No entiendo muy bien términos médicos, pero hay una mallita por aquí. ¿Y tú lo sientes, Dani? Sí, de hecho se ve aquí el ternillo, aquí se ve. Oh, no inventes. Sí, estuvo terrible. Terrible. Lalo, el baterista, se rompió las 2 muñecas, estaba así, ¿no? Manuel, el guitarrista, fractura en las cervicales. No, una cosa tremenda. O sea, todos, literal, tenemos ahora sí el metal dentro de las venas, porque todos tenemos placas, todos tenemos tornillos. Pero, mira, desafortunadamente perdió la vida este promotor, pero por lo menos mi banda está completa. Fue algo espeluznante, ¿no, Dani? Sí, nos dejó sin trabajar un año. De hecho, hay un disco, a lo mejor ubica la gente, que es un disco acústico, se llama Silencio Acústico, que justamente lo hicimos porque no nos podíamos sentar a componer música nueva, ¿no? Entonces, pues hicimos un proyecto muy bonito acústico a raíz de esto, que no podíamos juntarnos para ensayar. Sergio estuvo con muletas un año completo, casi. Oye, y sobre todo, por ejemplo, el baterista que se daña vamos a decir, su instrumento de trabajo, si me permites decirlo así, Dani, pues qué fuerte, ¿no? Sus muñecas, o sea, digo, no estuvo nada menor que tú te lastimaras el rostro, pero bueno, quedaste, creo que más guapo. Sí, mucho. Pero el baterista que se lastima las manos, ¿qué onda? Porque agarrar otra vez la fuerza, la flexibilidad, o sea, ¿no fue difícil? Sí, para todos fue complicado, pero sí, Lalo la padeció mucho por esa incertidumbre de saber qué iba a pasar con su motricidad, ¿no? Sí. Lalo es una máquina en la batería, es de los mejores bateristas de México y el mejor baterista de rock pesado del país. Tenía mucha incertidumbre de sus movimientos, ¿no? Pero también, es que Lalito nos da cada susto. Hace un par de años se rompió los tendones de la rodilla, ¿no? Igual, ¿no? Un baterista que no utilice su pierna, imagínate, ¿no? Y Lalo estaba deprimidísimo, ¿no? Porque no sabía si iba a tocar, por supuesto que sí. Pero tocar como toca Lalo no es cualquier cosa. Sí, todos en Ágora, lo digo con mucho orgullo, son los mejores de los instrumentos que cada quien representamos. Sí, definitivamente lo son, Dani. Y creo que qué bueno que lo dices, porque todos lo sabemos y lo reconocemos. Esa fue la peor. Y tal vez también es difícil, pero ¿cuál es la mejor, la mejor experiencia que has vivido en estos largos años de rockear, de viajar, de convivir? ¿Cuál es la mejor experiencia que te ha dejado trabajar con Ágora, Dani? Pues yo creo que te podría decir muchas. Me gustaría resumirlo lo más breve. Son 2. La primera, que tengo la fortuna de que al día de hoy todo esto, ¿no? Todo el dinero que yo puedo generar es gracias al do, re, mi, fa, sol, la, si. Es gracias a la banda, es gracias a mis alumnos, a mis clases, pero la banda ayudó mucho a que pudiera construir una familia. La segunda, ya siendo más rockero, más específico, es que hay muchas. Es que, híjole, la gente es tan amorosa y te recibe de una forma tan increíble que te vuela la cabeza. Es irreal luego las expresiones que tenemos de la gente. Pero podría ser la primera vez que firmé un bajo eléctrico. Llegó un chico al concierto y me trajo su bajo y me pidió que lo autografiara, ¿no? Y yo, mi primer bajo autografiado. Y yo, sí, claro, qué bonito, ¿no? Yo emocionadísimo, y me remata diciéndome, y gracias a ti también me estoy dedicando a esto, ¿no? Entonces ya cuando me dice eso, pues, se me cayeron los pantalones, ¿no? O sea, dije, wow. Con más responsabilidad entonces tengo que hacer mi trabajo bien, eficiente, dedicado, comprometido, creíble, congruente, profesional, etcétera, etcétera, ¿no? Porque hay alguien que te está observando. Sí, alguien está tomando inspiración de ti, Dani. Alguien te está tomando inspiración y no sabes lo que tú puedes llegar a generar en alguien más sin que nunca te enteres de ello, ¿no? Sí. Entonces eso fue maravilloso. Y obviamente pues viajar con la banda a otros países, pues tocar en los
en el Foro Sol, Auditorio Nacional, Los Vive Latino. Vives Latino, Palacio de los Deportes, pues tocar con Kiss, Guns N' Roses, Deep Purple, ¿no? Judas Priest. Tus ídolos. Mis ídolos. De cuando ibas iniciando, ya tuviste la oportunidad de conocerlos, Dani. Correcto. ¿Quién de tus ídolos te ha impactado más ya conocerlo en persona? ¿Para bien o para mal? ¿Quién te ha impactado más? John Patitucci. John Patitucci es de los bajistas más importantes de la historia del bajo eléctrico. Y tuve oportunidad de verlo una vez. Tocó con su trío de jazz en el Lunario, aquí en la Ciudad de México. Y yo iba como adolescente en los 80 esperando a Parchís. O sea, yo no me hallaba. O sea, yo estaba nerviosísimo. Llevé mis partituras, mi libro de partituras de él. Llevé los discos de él porque me iba a autografiar todo. Y terminó el concierto y me dice Jime, ahí está, ve con él. Y yo, sí. Para esto yo ya había pensado mi discurso de qué le iba a mencionar el día que lo conociera. Me tenía ahí un guión extensísimo de lo que le iba a decir. Total que ya me acerco. El señor estaba guardando sus cables, él guardó solito su bajo, una leyenda de la historia del bajo, ¿no? Llegué y le dije, señor, ¿puedo tomarme una foto? Sí, hijo. ¿Me autografía esto? Sí, hijo. Gracias. Y me doy la vuelta. Y ya. Y Jime, me pregunta Jime, ¿qué le dijiste? Y yo, pues la foto. Pero no, o sea, tenías todo un discurso. Que estaba tan nervioso que no le dije nada. Me intimidó mucho la presencia del señor Patitucci. Entonces, esa fue la historia con Patitucci. No pudiste decir más que 2 que 3 palabras y ya. Y hasta ahí. Incluso hasta quería pedirle permiso para poderlo abrazar. O sea, imagínate a qué nivel de idolatría o de cariño le tengo al señor que hasta quería decirle, señor, ¿lo puedo abrazar? No, nada. O sea, de verdad estaba temblando porque ese señor me significa mucho, incluso el día de hoy, ¿no? Es un ejemplo a seguir, ¿no? O sea, es una persona profesional, sigue trabajando como loco, por cierto, tiene una humildad kilométrica, no, o sea, es una persona que me significa mucho y trato de seguir muchos pasos de él. ¿Y quién ha sido el músico famoso, vamos a decirle así, Dani, tal vez incluso internacional, me atrevería a preguntarte, que como que te llevaste así como como que no tan padre? No se vayan a ofender, son 2. Dave Mustaine de Megadeth. Tuvimos una mala experiencia en camerinos con el señor Mustaine. Cuéntala, Dani. Pues nada, ningunear a la gente, ¿no? O sea, va a pasar el señor, quiere que se metan todos, o sea, no pueden estar en su paso, ¿no? Y mira que a mí me gusta mucho Megadeth, pero pues bueno, no se pudo ni siquiera conocerlo. Nada. O sea, no dio oportunidad no. Ni de que te le acercaras, no, ni de nada. nada. No, nada. Y él sabiendo que tú eras músico y que estaban los otros músicos, ¿no? Las bandas, cuando nos invitan a abrir el escenario para alguna banda, es seleccionada por la banda principal, ¿no? Porque obviamente no va a permitir que alguna banda que no cumpla los intereses o el género de ellos esté en el escenario, ¿no? Entonces, las bandas principales son las que eligen a quién va a tocar teloneros, exactamente, ¿no? En el concierto. Entonces, aún así no hubo oportunidad de cruzar palabra con él. Y no lo permitió. No lo permitió. Y me hubiera gustado, repito, a mí me gusta mucho Megadeth, ¿no? Y pues no hubo palabra. Y la otra persona que también vive en un mundo totalmente irreal al de cualquier persona, Axl Rose de Guns N' Roses, lo mismo, ¿no? Una persona de verdad que no sé cuál, no tengo cabida para imaginar cuál es la realidad de él, ¿no? No sé lo que vive en otro planeta. Total, igual con Guns N' Roses, con Axl Rose no hubo ningún cruce. Pero de ahí, los de Maiden son unos panes, Deep Purple son unos panes, Judas Priest, Rob Halford, el dios del metal, ese sí es como que, ay, te voy a abrazar, ¿no? O sea, es un pan el señor, ¿no? Bandas mexicanas igual, Sabo Romo, que también es una figura muy importante para mí en el bajo, el bajista de Caifanes. Sabo Romo es un pan. Es un tipazo. Él sí me lo he topado y ¿no? ¿Dónde lo ves? Te abraza y te saluda, sí. Y es muy cordial. Hay mucha camaradería en México, los malditos, la maldita vecindad igual, son unos panes, el Aldito, Pato, no sé, o sea, es un ambiente muy bonito, pero sí hay luego gente extraña, ¿no?
Oye, ya nos contaste como los dos más nefastitos, Mustaine y Axl Rose. Ya nos contaste cuando temblabas de nervios al conocer a tu ídolo Patitucci. Pero dime el segundo lugar de gente que te dio mucho gusto conocer. Mucho gusto conocer, Dani. El primer lugar es Patitucci. ¿Pero el segundo lugar? El segundo lugar, yo creo que no es de bandas internacionales hiper famosísimas, sino el segundo lugar son de bandas nacionales. La escena rockera en México es muy, muy cerrada, en buen aspecto. Siempre que hacemos los festivales de metal, hay una camaradería muy, muy padre en torno a los músicos de rock, ¿no? Me da mucho gusto conocer a muchísimos colegas porque entiendes realidades diferentes que te ayudan a nutrir más y a tomar más en serio lo que tú estás haciendo, ¿no? Hay gente que la tiene muy complicada en la escena rockera. Ejemplo, mis colegas mujeres, mis colegas lo han sufrido. Si de por sí vivimos en un país machista, en el rock and roll ni te imaginas, ¿no? Entonces, siempre a mis colegas, donde hay talento femenino, híjole, siempre es, la verdad, un doble esfuerzo por parte de ellas. Hay que reconocerlas porque sí la ven más difícil. En todos los aspectos, en ¿no? Todos los aspectos. Hasta la credibilidad. La credibilidad, ¿no? O sea, ellas les choca que les digan, tocan bien la banda de chicas, ¿no? No es una banda de chicas, es una banda. Sí, punto, ya. A secas, ¿no? Entonces siempre platicar con ellas me nutre mucho, ¿no? Entonces siempre conocer a toda esta gente rockera de nuestro país es muy importante. Es muy importante porque, repito, te nutre mucho y te sitúa nuevamente o tienes un recordatorio de tu realidad, ¿no? Que nada está escrito. Dan, ¿a qué músico que ya no está te hubiera gustado conocer de la época, digamos, que nos tocó? ¿Qué ídolo te faltó conocer? ¿Qué ídolo me faltó conocer? A lo mejor Dimebag, se me ocurre. Uy, sí, Dimebag Darrell de Pantera hubiera sido algo maravilloso. Me hubiera encantado conocer a John Bonham, el baterista de Led Zeppelin. Me hubiera gustado muchísimo platicar con él. Por supuesto, John Lennon, me hubiera gustado mucho platicar con él. Híjole, es que hay tantos que ya no están con nosotros que, no sé, me vienen a la mente ellos dos ahorita. Excelente. Y de los bajistas que todavía están en activo y no has podido conocer, ¿a quién te gustaría conocer, Dan? Les Claypool de Primus. Es de los mejores bajistas, ¿no? Sí, es de los mejores bajistas. Les Claypool de Primus, me encantaría poder igual abrazar al señor Geddy Lee de Rush, me encantaría mucho. Yo creo que ellos dos de los actuales, a Geddy, bueno, claro, a Sir Paul McCartney, por supuesto, claro, ¿no? Me encantaría mucho también conocer al señor. Pues yo creo que todavía hay tiempo, chance. ¿No, Dan? Todavía Ojalá, hay chance. Ojalá. Bueno, conocer a Roger Waters y a David Gilmour y a Nick Mason, que son los que están vivos todavía de Pink Floyd, hubiera sido un agasajo. Yo me dedico a esto también mucho por la influencia de Pink Floyd, ¿no? Sí, nos lo contabas al inicio. Pink Floyd es tu banda más emblemática. La que más te inspiró. Y sigue inspirándome, sigo encontrando cosas novedosas dentro de su música. Platicar con ellos, no, qué cosa tan maravillosa. Pero eso ya lo pudiste hacer, ¿no, Dan? No, con ellos no. Sí, no, con ellos no. Oye, y yo sé que a lo mejor la gente experta dirá, ay, qué pregunta, pero Metallica, que era de nuestras épocas, y supongo que también, si te gusta Megadeth, pues casi que por añadidura algo escuchaste, algo sabes de Metallica. ¿Ellos no te ha tocado conocerlos, Dan? No, a Metallica no, y de hecho también fue una banda muy importante. Hace muchos años teníamos mi hermano y yo un VHS de larga duración que teníamos dos videoclips ahí guardados. Uno era el concierto de Guns N' Roses en Tokio, 92, no me acuerdo el año. Es épico ese concierto, Guns N' Roses en Tokio, y terminaba ese concierto y empezaba el documental de A Year and a Half de Metallica. Deshice esa cinta de tanto regresarla y de tanto verla.
porque realmente yo sí me veía en los escenarios como veía Dove, así sin playera como lo pude hacer alguna vez en mi vida. Tocar sin playera, no porque estás presumiendo, sino es como un sueño infantil muy bonito. Sí. De decir, me voy a quitar la playera en el escenario porque Dove lo hizo en Tokio, Sí, ¿no? sí. Y yo, claro, ¿no? Y pensaba en Dove mientras yo estaba tocando. Entonces, esos recuerdos muy bonitos de mi infancia que atesoro mucho. Y bueno, ese VHS lo vi millones de veces porque yo quería ser como ellos. Wow. Como Guns N' Roses y como Metallica. O sea, de estar viajando y estar grabando. A lo mejor vieron cuando graban el disco negro, que se cierran en un estudio de grabación y graban el disco negro de Metallica, emblemático en la historia del rock. Y yo dije, yo quiero hacer eso, estar en un estudio de grabación y estar tocando y componiendo y... ¿no? Me volvía loco. Agarraba la raqueta y como que agarraba el bajo, ¿no? Una cosa maravillosa. Eso fíjate que está increíble, Dan, porque lo más bonito y lo que me da tanto gusto de conocerte en persona, porque obviamente Gracias. pues conocía un poco de tu trayectoria. Yo creo que todos los músicos de mi época y sobre todo de la zona de Texcoco te ubicamos perfecto. Pero fíjate que algo muy bonito, y obviamente lo digo con mucha emoción, es que tú pudiste materializar el sueño que tuvimos muchos. Tú lo hiciste realidad. Evidentemente esto no significa que a lo mejor si no elegimos ese camino nuestra vida hoy es miserable y no tiene... Claro, no, claro que no. Claro. Encontramos otros caminos, pero a lo mejor el sueño que tuvimos de chavos, que nos gustaba tocar, que nos gustaba el ambiente, que nos gustaba que nos dieran oportunidad en un festival, en un bar, tú lo llevaste al nivel que muchos en un momento dado pensamos que podíamos y por cualquier razón no se dio, pero tú sí lo alcanzaste. O sea, entonces eso es algo increíble, Dan. Y hoy, por ejemplo, que eres maestro, que nos platicabas hace un ratito la importancia que significa para ti ser profesor, además de pisar los escenarios y además de estar de gira y además de grabar, pues creo que esa emoción se la transmites también a tus alumnos, ¿no? Y eso es algo maravilloso. Para finalizar esta magnífica charla, Dan, Gracias. quisiera que nos platiques cómo está eso de que acabas de sacar un disco solista de bajo. ¿Cómo surge eso? ¿Cómo está eso? ¿Cómo está el tema de tu disco solista de puro bajo? Pues por un tema de irresponsabilidad por parte de por mi parte, ¿no? Dentro del mundo bajístico, en los años 70, si no me equivoco, principios de los 80, surgió este fenómeno de producciones de puro bajo, solo, sin instrumentos de acompañamiento. Hay muchos ejemplos. Estaba, por ejemplo, Jonas Hellborg, está Miroslav Vitus, que fue un contrabajista que tiene un disco que es puro contrabajo, todos los tracks. Entonces, es complicado porque el instrumento físicamente no se presta para eso. ¿A qué me refiero? Si tú a un guitarrista le dices, tócate una rola, pues va, y la toca, ¿no? Al pianista igual, lo puede tocar, pero el bajo no. El bajo ha sido un instrumento que se ha caracterizado por dar justamente la base y el apoyo armónico a una música. Entonces empiezan a surgir estos bajistas haciendo estas producciones muy, para muchos muy criticadas, porque decían eso, ¿quién va a querer escuchar un disco de puro bajo solo? Sin voz, sin batería, nada, de verdad, no, nada. Resulta que hay uno de los mejores bajistas actualmente que se dedica a este tipo de concepto, que es Michael Manring. Vino a México en el año 99, me parece. Sí, porque yo estaba en la prepa. 99 o 98. Y total que un día llegué a mi papá de la chamba y me dice, oye, ¿conoces a Michael Manring? Yo en ese momento coleccionaba las revistas de bajos y yo le dije, sí, pa, pues lo mencionan mucho en las revistas, pero nunca he escuchado nada de él. Pues va a estar al rato en el Salón Victoria en la Ciudad de México, en la Colonia Roma, un bar que estaba bien chido que ya lo cerraron. Te voy a llevar. Y yo, sí, ¿no? Pues bueno, llegamos al concierto y yo no sabía qué iba a haber en el escenario. Yo pensaba ver las baterías, los amplificadores, no. Había un amplificador de bajo y 2 bajos nada más. Y yo, bueno, a lo mejor va a conectar alguna pista y se va a acompañar solito.
pues no. De repente sale al escenario un güero con unos chinos todos alborotados. Se cuelga el bajo de 4 cuerdas, se conecta. Y mira, me quedé sin palabras. La explosión que pasó en mi cerebro fue inaudita, increíble. No entendía lo que estaba pasando en el escenario. Un bajista tocando solo. Yo ya sabía que me iba a dedicar a la música. Estaba en la prepa todavía, pero sabía que lo iba a hacer, ¿no? Y dije, eso también voy a hacer. ¿Te das cuenta que soy un copión, no? Porque veo a Guns N' Roses, yo quiero hacer eso. Veo a Michael Mann, no yo es también copión, lo voy a hacer, ¿no? Es que obtuviste inspiración. Una inspiración. Entonces lo dije, yo quiero hacer eso, ¿no? Y Michael Manring a la fecha es como uno de mis ídolos. No, es mi ídolo también. Junto con Patitucci y Michael Manring. Entonces a Michael Manring le debemos muchos bajistas en el mundo que, digamos que, por decirlo así, popularizó que se puede dar un concepto de bajo solo en la música. Trabajé mucho hasta poder concretar por parte de tiempo y de chamba, hacer música, componer música para bajo solo. Y lo que me decía mi papá, pues no seas egoísta, si ya lo compones, grábalo y compártelo. La misma premisa que tiene Ágora. Nuestra función es hacer nuestra música y compartirla con nuestro público y con nuevo público, por supuesto. Entonces, este disco de bajo solo es puro bajo solo. Lo pueden escuchar en todas las plataformas. Se titula Laguna. Está en todas las plataformas digitales. Me buscan así, en el Villarreal, Laguna. Y no hay batería, no hay voces, no hay loops, no hay pistas extras. Es yo y mi bajo. Punto. 8 tracks que tratan de narrar un poco de mi actualidad en ese momento, cuando compongo cada uno de los temas, cada una de las piezas. Y pues es eso, no es rock, no es metal, ¿qué es? No tengo idea, es música. Nada más. Eso está increíble, Dani. Está increíble y estoy seguro que mucha gente, empezando por mí, vamos a querer escucharlo, vamos a querer adquirirlo, descargarlo y disfrutarlo, porque justo, gracias. Qué padre, como lo dices, no hay un género. Y es que justo, creo que durante la charla lo has dicho en varias ocasiones, tal vez de diferente manera. Y no, más bien te lo escuché en una entrevista, Dani. Tú dijiste, a ver, yo no soy metalero, yo no soy rockero, yo soy músico. Claro. Y el músico puede diversificarse en muchos ámbitos. Si alguna vez yo estoy seguro, Dani, que si te invitaran a tocar jazz, tocas jazz. Si te invitaran a tocar blues, tocas blues. Si te invitaran a tocar algo muy distinto, Dani, como salsa, ¿le entrarías? Sí, por supuesto. No, claro. Tocar ritmos latinos en el bajo eléctrico o en el bajo acústico o en el baby, que es el bajo de la salsa, es de los instrumentos más divertidos. O sea, de hecho yo a mis alumnos, dentro de mi curso de bajo, tienen que tocar sí o sí, no hay opción de negación, sí o sí salsa, son cubano, cumbia. Porque esos géneros te desarrollan mucho el control del tiempo y la métrica del sonido. Y te dediques al blues, al jazz, al rock, al hip hop, a lo que tú quieras, si tienes esa conexión con la distribución rítmica métrica de los ritmos africanos, estás del otro lado. Wow. Y ya sí, pues mis maestros de bajo, fíjate qué curioso, todos mis maestros de bajo son jazzistas. El actual es jazzista. De blues, tengo una banda de blues aquí en Texcoco. ¿Sí? Sí, nos juntamos los domingos con unos grandes carnales, súper musicazos, por cierto. Y todos los domingos estamos tocando blues. Ahí no toco bajo, curiosamente, ¿no? Ahí mi querido Oscar es el bajista. Los deben de conocer. Está Oscar, está el Quique, el Alvarito, Rafita. Y tocamos blues los domingos y es una camaradería muy padre de estar tocando. Pero blues, solo ¿no? Para ustedes, solo por diversión, o se presentan. Sí, nos hemos presentado en pocas ocasiones. Porque justamente no queremos que este proyecto sea como que nos quite el tiempo de estar trabajando a cada uno. Cada quien tiene, pues somos adultos, tenemos nuestras, obviamente, obligaciones. Y queremos que es algo muy sano. O sea, que cada vez que nos juntamos a tocar blues, puro blues, hay una que otra rola de country también por ahí, que sea divertido, ¿no? Claro. Y a mí me es muy importante eso porque todo lo que hago de música es chamba. Y no quiero que todo lo que haga de música tenga que ser chamba.
tiene que ser también divertido, Tiene ¿no? que ser divertido. Digo, no me malentiendas, Ágora es divertidísimo. Mucho. Pero pero esto es como, pues, voy aquí al pueblo y pues toco y ya. Con lo demás siempre tengo que ir al DF, regresarme tarde. Lo mismo que muchos texcocanos ya sabemos, ¿no? La cuchilla en los viernes en la noche. Si llueve. Si llueve, ya Sí, ¿no? ya fuiste. Eso también lo vivo yo, no se preocupen. Entonces, sí, toco blues. Mis maestros de bajo son jazzistas. Mi otro maestro es de gaita. Entonces. Pues, Sí, es cierto. Estás aprendiendo a tocar gaita. Sí, gaita sí, lo vi. escocesa. Uh-huh. ¿Y ya tienes tu falda y todo? No, el kilt todavía no, porque ese te lo tienes que ganar. Ese cuando ya entra una banda, una banda de gaitas, ya que me vistan como de, ¿no? Con kilt. La faldita y como el morralito, ¿no? Que ocupan. Qué genial. Pues, Dani, ha sido una maravilla, un gozo. Gracias, platicar Marco. contigo. Yo espero que haya alguna otra oportunidad. Me encantaría, muchas gracias. De platicar. Yo estoy seguro que también va a haber preguntas que las personas que vean esto se van a hacer. Habrá gente que recuerde anécdotas. Claro. Habrá gente que recuerde, yo sí conocí a Dani, tal. Y por supuesto, yo creo que también a partir de esto habrá mucha gente que se interese, si es que no lo conocen ya, por el trabajo que hace Ágora, que es una banda espectacular. Gracias. Son un grupo de virtuosos. O sea, hay muchas buenas bandas en México, hay muy buena música, muy buen rock, muy buen metal. Pero yo creo, Dani, que Ágora es la banda más importante y más virtuosa Gracias. de la escena de lo que ustedes hacen. O sea, no cabe duda. Y pues gracias por recibirnos en tu casa. Hombre. Gracias por destinarnos un buen ratito. No, hombre, encantado. Incluso decíamos con tu pierna maltrecha Sí. por ese Por rock and rollear. accidente rock and rollero que se suscitó. Pero de verdad, Dani, muchas gracias. No, es hombre. para nosotros un placer, un gusto. Este programa que hacemos se llama Líderes que hacen la diferencia. Y no cabe duda que Daniel Villarreal, bajista y músico profesional, es un líder que hace la diferencia. Muchísimas gracias. Que estén de maravilla. Y Dani, una última cosa que quisieras decirle a la gente que nos ve. Sí, pues mira, voy a sonar romántico, pero esto es para las nuevas generaciones. De verdad, chicas, chicos, sí sigan sus sueños. Yo todavía no termino el mío. Sigo construyendo mi sueño. Me dedico a esto, sí, pero mi trabajo todavía no termina. Me queda un largo camino por recorrer. Y realmente escuchen su voz interna. Escuchen esa vocación que les está haciendo ruidito en su cabecita. Háganle caso, porque créanme que va a ser muy bonito. Que trabajen, que se dediquen, que vivan la vida como ustedes la quieren hacer. Pero para hacerlo, tienes que hacerte caso y escucharte. Marco, muchas gracias por venir. Esta es su casa. Bueno, no caben todos, pero vénganse a ver cómo lo hacemos. Gracias por venir, un placer. Gracias por la invitación a tu programa y pues espero que la gente pues escriba, ¿no? Escríbanos, yo le voy a pasar todas las dudas a Dani. Dani las va a poder leer y a lo mejor nos puede contestar. Eso. Muchísimas gracias a todos. Líderes que hacen la diferencia. Daniel Villarreal, músico, bajista profesional y una persona de excelencia. Muchas gracias, que estén muy bien y hasta la próxima.